exaltad al Rey de Gloria. Por un evangelio como al principio, por un Cristo como el de las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo Mahanaim presenta a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Nuestro propósito, colaborar con la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles para que la palabra del Señor crezca y el número de los discípulos se multiplique. Y ahora con ustedes, A la Luz de la Palabra. En el capítulo 1 del libro de Daniel encontramos el relato de cómo en los días del rey Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró a Jerusalén, la sitió, la tomó y terminó destruyendo aquel lugar. Fíjese bien, la palabra de Dios viene con iluminación, viene con revelación, y hay que aprovechar esa unción y esa revelación divina para poder recibir de Dios un mensaje. Por eso preste atención, le repito, en los días del rey Joacim, que fue el 18º rey del reino de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tomó Jerusalén, la sitió, la tomó y la terminó destruyendo. Y aparte de destruir la ciudad, Joacim tomó cautivos a los príncipes, a los nobles, al linaje especial, al linaje escogido de Israel, y se lo llevó cautivo a Babilonia y los quiso poner al servicio de su Dios. También Nabucodonosor tomó los utensilios del templo, los vasos, los tazones de oro, todos aquellos utensilios dedicados a Dios, dedicados al servicio de Dios, todos aquellos utensilios que habían sido elaborados por artesanos, inspirados por Dios para hacer aquellas elaboraciones, y habían servido todo aquello para el culto a Dios. Ahora Nabucodonosor viene, los toma y se los lleva como un tesoro de guerra y los presenta ante sus dioses. Ahora, es una tragedia que sucedan esas cosas. Imagínese la tremenda labor que Salomón desarrolló al construir aquel majestuoso y maravilloso templo para adorar a Dios. Todo lo que David proveyó en oro, en plata y en piedras preciosas, en piedras de cantería, telas de todo tipo, todo lo que David proveyó, más todo lo que el pueblo proveyó. Se dice que el valor de ese templo, hermano, es una cifra astronómica en tiempos, en traducciones modernas, en dólares o en lempiras. Es una cifra exageradamente grande. Pero todo aquello lo hizo David, lo hizo Salomón, lo hizo el pueblo para poder desarrollar el mejor culto, el mejor servicio a Dios, el único Dios verdadero. Sabemos que las naciones tenían sus dioses, y sabemos hoy día que el mundo tiene sus dioses, pero usted y yo sabemos que no hay otro Dios, sino solamente uno,
Y ese Dios uno es aquel que usted y yo adoramos. Se llama Jehová de los ejércitos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Santo Espíritu de Dios en una persona al que adoramos. Pero ese Dios al que se le han entregado todas esas cosas, se le ha entregado ese templo, se le han entregado todos esos utensilios, todo ese mobiliario precioso y todo aquel linaje sacerdotal que fue preparado para ministrar en ese templo, y toda aquella juventud que estaba creciendo, desarrollándose y especializándose, formándose para servirle a Dios. De repente viene un emperador. Un emperador es un rey de reyes. Es un hombre que tiene reyes a su servicio. Y viene este emperador, este rey babilonio, y va a deshacer todo eso. Y va a destruir todo eso. Y va a tomar cautivos a los que habían sido escogidos y elegidos para servir a Dios. Y se van a llevar los vasos. Trágico. Pero el punto que yo quiero resaltarle a usted es esto. Todo eso ocurrió en los días de un hombre llamado Joacim. Ahora, hermano, qué triste ser recordado, porque en los días en que él era rey, en los días en que él era el administrador de la nación santa, en los días en que le tocaba a él ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios, en sus días, en su administración, en su ministración, el desastre llegó, la ruina llegó, la pérdida de todo aquello, aquella gloria se dio en los días de Joacim. Yo digo, Señor, líbrame de ser yo un Joacim. Líbrame de que eso me ocurra a mí, de que en mis días, de que en mi administración, de que en el tiempo en que me toque a mí estar ejerciendo, en esos días el enemigo venga y destruya, y destroce, y deshaga, y echa a perder lo divino, y se pierda la gloria de Dios. Ya vemos en la Biblia otros hombres, como por ejemplo Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, más bien dicho. Fue en los días en los que Elí le tocó ejercer de sumo sacerdote que se perdió el arca del pacto, que los filisteos se robaron el arca y se la llevaron. Y fue en los días de aquel sumo sacerdote que el tabernáculo se queda sin arca, que el pueblo se queda sin arca, que la nación se queda sin lo que simbolizaba la presencia de Dios. Qué triste. Líbreme Dios a mí de ser un Elí. Diga usted, líbreme a mí también de ser yo el que pierda las cosas que no se deben perder. Entonces aquí, hermano, yo quiero confrontar a muchos, pero el primer confrontado soy yo. Al primero que le habló Dios es a mí. Y me hace ver Dios porque Judá tuvo 20 reyes. Pero de esos 20 reyes, 12 fueron malos, incluyendo a Joacim, y 8 fueron buenos. Dentro de los 8 buenos estaba Josías, el padre de Joacim. Hace poco yo le hablé de Josías, no sé si se recordará. Pero Josías es aquel rey que en sus tiempos de administración del reino, en sus tiempos de administración, de ejercer su autoridad, este hombre observa la casa de Dios
Y dice, está descuidada. Dice, hay grietas en la casa de Dios. Hay daños en las paredes. No, esta casa ha tenido una gloria maravillosa, pero actualmente ha sido descuidada. Y entonces viene él y dice, reparemos la casa de Dios. Y empieza Josías, hermano, como todo un buen hombre de Dios, como todo un buen siervo de Dios, como todo un buen hijo de Dios, empieza a preocuparse por la casa de Dios, empieza a preocuparse por las cosas espirituales de las que muy poca gente quiere preocuparse. Él se preocupa y dice, no, la casa de Dios no puede estar así. Así que vamos a repararla, y da la orden y se empieza a reparar. Pero como Dios bendice el trabajo, como Dios, hermano, prospera y Dios bendice al que trabaja. Hermano, ¿quieres que Dios te bendiga? Es trabajando. ¿Quieres que Dios te prospere? Es trabajando. Ponte a trabajar. Ponte a desarrollar proyectos. Y cuando Dios vea tu diligencia, te va a bendecir y te va a prosperar. Y este hombre empezó a trabajar en beneficio de la casa de Dios. Y el resultado es que Dios ve aquel anhelo. Y entonces Dios, hermano, hace algo maravilloso. Y hace que Josías se encuentre con el libro de la ley, que por años había sido desplazado de la vida del pueblo, que por malos sacerdotes y por malos reyes el libro de la ley había sido relegado a un plano casi olvidado. Pero mientras están trabajando en la reparación del templo, alguien encuentra el libro sagrado, el libro divino, y entonces lo empiezan a leer y se asombran de las cosas que dice y se dan cuenta ellos, estamos en problemas, porque nosotros hemos caminado no a la luz de este libro, no a la luz de esta palabra, no obedeciendo estos mandamientos, hemos caminado como hemos querido y estamos en problemas, porque aquí dice las consecuencias de desobedecer esta ley. Y si estamos en problemas, ¿qué hacemos? Vamos al rey. Y fueron donde Josías y le dice, Josías, encontramos, mientras reparábamos la casa, encontramos este libro, léelo. Y Josías empezó a leer el libro. Y cuando se da cuenta que vienen maldiciones sobre la nación, que vienen maldiciones sobre el pueblo, que vienen maldiciones sobre ellos por haber vivido como les dio la gana. Hermano querido, amigo querido, tú puedes vivir como quieras, tú puedes andar como quieras, pero Dios te va a juzgar. Y puede que no te pase nada, puede que te estés portando mal, puede que estés haciendo las peores cosas y no te pasa nada, hasta más poderoso te sientes y hasta más envalentonado te sientes. Dale viaje. Pero Dios te va a juzgar. Y eso es lo que se da cuenta Josías, que dice, dice, hemos vivido como hemos querido, pero aquí dice lo que nos va a pasar. Entonces Josías, padre de Joacim, se va a la presencia de Dios y ahí se humilla. Ahí se enternece su corazón delante de Dios. Le dije el otro día, ahí se sensibiliza el corazón de Josías. Porque hay que tener corazón sensible para poder discernir las cosas espirituales. El que no tiene un corazón sensible a las cosas espirituales, mira raro todo esto. Pero el que tiene un corazón sensible, ese está deleitándose en las alabanzas, en la oración, en la palabra, en todo lo que se hace. Se deleita porque está sensible. Pero el que es insensible en su corazón a las cosas divinas, hasta le molesta. Ay, que por qué aplauden, y por qué ese hombre grita, y por qué una hora de predicación. Le molesta al que no está sensible. Pero Josías se volvió sensible ante la presencia de Dios, y ahí él se humilló y dijo, hemos pecado. Qué lindo cuando un hombre, cuando una mujer reconoce su pecado y viene ante Dios y le dice, he pecado, como aquel hijo pródigo
que cuando se dio cuenta, hermano, que ya nadie daba nada por él, y aún ni los cerdos querían compartir la comida con él. Lastimosamente el hombre muchas veces espera estar así para volverse a Dios. Y cuando este pródigo estaba así, que ya ni los cerdos querían compartir la comida con él, entonces dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo. Pero te ruego que me hagas, aunque sea como uno de tus jornaleros. Te ruego que me admitas de nuevo en tu casa, ya no como hijo, pero a lo menos como un sirviente. Y el Padre, que es una representación del Padre Celestial, lo abraza y lo recibe y le muestra misericordia y le dice: no entras como servidor, entras como hijo, porque mi hijo eres, muerto estabas, pero has resucitado. Entra en la casa de tu Padre. Eso es lo que Dios te va a decir cuando vengas a Él. Pero tienes que venir reconociendo tu condición pecaminosa, porque Él dice: al corazón contrito y humillado no desprecia a Él. ¿Quién era yo hace 30 años? Tengo 30 años de estar en el Evangelio, pero ¿quién era yo hace 30 años? Un drogadicto, borracho, perdido, mujeriego, parrandero, vividor, etcétera, etcétera. Pero cuando fui confrontado por un predicador, mi corazón empezó a palpitar aceleradamente ante aquella confrontación. Mis ojos se abrieron. Entendí que estaba viviendo mal y que había un Dios que me juzgaría. Ese día yo le entregué mi corazón a Cristo, el 4 de agosto de 1983. Y Él me dijo: no vienes aquí como cualquiera. Eres un hijo que estabas muerto, mas hoy has resucitado. Porque el que viene a Cristo viene a la vida. Porque el que viene a Cristo obtiene la vida eterna. Y eso fue lo que hizo Josías. Lloró y dijo: hemos vivido mal, hemos pecado. Y se arrepintió, rasgó sus vestidos, que era señal de arrepentimiento. Imagínense si hoy tuviéramos que hacer eso. Tendríamos que salir con las ropas desgarradas. ¿Qué pasó, hermano? Estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Él rasgó sus vestidos. Hoy no tenemos que rasgar el vestido, sino rasgar el corazón. Y él se arrepintió y lloró en la presencia de Dios. Y entonces Dios le dijo: Josías, todo lo que yo voy a hacer con este pueblo y con los servidores que me sirvieron mal, todo lo que ese libro dice, el castigo que se merecen, yo se los voy a dar. Yo los voy a castigar. Pero por cuanto tú te humillaste, te arrepentiste, te sensibilizaste y oraste en mi presencia, no lo voy a hacer en tus días. Lo haré después. Hermano, yo quiero que Dios me diga así: mire hermano, mire, aquí se han cometido muchos males en nuestra tierra. En Honduras, hermano, en Honduras se ha hecho mucho mal. Un día va a venir juicio sobre esta nación. Y si ahorita la gente se siente apremiada y que esto ya es producto de que Dios dijo: hay que darle su azotadita. ¿Qué será cuando Dios diga: bueno, no, el momento ya de cobrarle a este pueblo todo su mal ha llegado? Uy, hermano. Pero una cosa le ruego yo al Señor: no lo hagas en mis días, Señor. Tenme compasión y misericordia como a Josías. Y todo lo que tú vas a hacer, el castigo que vas a derramar, no lo hagas en mis días. Compadécete de mí.
la destrucción que viene, el mal que viene, que no sea en mis días. Y le dijo Dios a Josías: por cuanto te arrepentiste, te humillaste y fuiste sensible, el mal viene, pero no lo haré en tus días. A ti te haré prosperar, te voy a bendecir y te alargaré tus días y te llevaré hasta la vejez e irás en paz a dormir con tus padres. Wow. Muy bien. Así que ahí usted tiene, como hijo de Dios, la clave para que en sus días no se cobre Dios lo que tiene que cobrarse en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su nación, en el mundo. Que no sea en sus días que Dios azote, que no sea en sus días que Dios castigue, que no sea en sus días que Dios se cobre venganza. Por eso, hermano, si está usted viviendo tiempos terribles, humíese y dígale: Señor, no lo hagas en mis días. Señor, compadécete de mí. A mí dame paz. A mí bendíceme, Señor. A mí haz que mis enemigos estén en paz conmigo. Es más, ni me des enemigos, pero si los tuviera, hazlos estar en paz conmigo. Pero así que Joacín encuentra la clave, Josías, perdón, y Josías vive tiempos de paz en Jerusalén. Jerusalén significa el fundamento de la paz. Eso quiere decir Jerusalén, el fundamento de la paz. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Que la ciudad que se llama el fundamento de la paz nunca ha tenido paz. ¿Sabe usted que es la ciudad donde más guerras hay? Donde más guerras han habido. ¿Y sabe por qué la ciudad que fue llamada a vivir en paz es la que más guerras ha tenido? Por la desobediencia de quienes han vivido en ella. La iglesia también ha pecado, hermano. Nosotros los cristianos también hemos fallado, hemos pecado. Y viene tiempo en que Dios se cobrará, como sucede entonces en el capítulo 1 del libro de Daniel, que es el que le relaté pero no le leí. Léalo usted. Ahora, ¿sabe usted lo interesante de todo esto? Joacín es el hijo de Josías que queda en el trono cuando Josías muere. Pero al contrario de Josías, su padre, que fue buen rey, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, Joacín hace lo malo ante los ojos de Dios. Si usted quiere leer la historia, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23 en adelante. Está la historia de Josías, está la historia de Joacín. Entonces Joacín asciende al trono una vez que murió Josías. Hubo un hermano de Joacín que reinó 3 meses. Por eso no lo tomamos en cuenta, porque reinó 3 meses. Después de que murió Josías, este reinó 3 meses. Fue malo. Dios no lo aguantó mucho. A los 3 meses se lo despachó. Y asciende al trono Joacín, cuyo nombre significa Dios levantará. Cuyo nombre significa Dios lo promoverá. Oye, no sé si está llevando atención a esto, si está llevando el hilo a esto, pero es tan interesante que lo lleve. ¿Por qué? Porque el nombre de este hombre, de este rey, me dice a mí que las intenciones de Dios para con él eran buenas. Dios lo levantaría, Dios lo promovería. Promover es, hermano, que estás en una posición y Dios te lleva a otra. Promover es que estás aquí y Dios te promueve a otra posición. Cuando su nombre significa Dios lo promoverá, está hablando de que Dios quería ir superando, llevando a este hombre de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Pero no fue así.
Porque aquel a quien Dios quería levantar, a quien Dios quería promover, se dedicó a hacer lo malo. Ahora, hermano, yo te pregunto a ti, aunque tú eres cristiano, ¿estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Estás haciendo lo recto delante de Dios? Ay, no, pastor, yo soy cristiano. Usted sabe que yo no mato, usted sabe que yo no robo, usted sabe que yo no me drogo. No, pastor, pues si este rey tampoco se drogaba, pues si este rey tampoco era un asesino, pero era un descuidado de marca mayor. Era un indolente ante las cosas espirituales. Era un hombre que las cosas espirituales las miró de soslayo, las miró de reojo, las miró de menos. Se interesó más en otras cosas. Hermano querido, estamos aquí porque Dios quiere que pongamos nuestros ojos en lo verdadero. Dios quiere que quitemos los ojos de abajo y los pongamos en las cosas de arriba. Dios quiere que dejemos de pensar en las cosas terrenales para poder pensar en las cosas celestiales. Pero muchos, hermanos, muchos no matan, muchos no roban, muchos no se drogan, muchos no son adúlteros, pero son unos descuidadazos espirituales. No oran, no ayunan, no hacen vigilias, no leen la Biblia, no tienen vida devocional, no le sirven a Dios. Son religiosos. Como hay miles en el mundo que asisten a las iglesias a hacer religión. Pero usted sabe, hermano, que en este lugar nosotros no creemos en la religión, nosotros no somos religiosos. Estamos aquí para enmarcarnos en la palabra de Dios, para servirle a Dios conforme Él manda, para pararnos en este púlpito y hablar la palabra de verdad. No estamos aquí para entretener gente, no estamos aquí para emocionar gente, no estamos aquí para emocionar a la gente con el sueño de la prosperidad, de los millones. Estamos aquí para decirle la verdad. Y la verdad es que si usted se descuida espiritualmente como Joacim, no importa el llamamiento maravilloso que Dios lo haya hecho, lo va a terminar perdiendo. Porque aunque las dádivas de Dios son para siempre y Dios no quita lo que da, si los hombres le devuelven a Dios las cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las dádivas de Dios son irrevocables. Lo que Dios da no lo quita. Eso es los hombres, ¿verdad? Que dicen que el que da y quita, con el diablo se desquita, dicen, ¿verdad? Esos son los hombres que dan y vuelven a quitar. Pero Dios te da algo para siempre. Dios no te lo va a quitar, pero tampoco te lo va a rechazar cuando tú se lo quieras devolver. Te lo va a agarrar. Aló. Eso pasó con Joacim. Dios lo llamó para ser un hombre a quien el Dios del cielo levantaría, para ser un hombre a quien Dios prosperaría, a quien Dios promovería, un hombre a quien Dios lo iba a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Pero fue en los días de ese hombre que el desastre se dio. ¿Por qué? Pues porque este hombre, hermano, pensemos, ¿cómo sería Joacim para que haya pasado en sus días la desgracia? ¿Cómo miraba él el reino? La Biblia enfáticamente dice que fue malo, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y dice que por eso Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Y aquí hay un detalle, hermano querido. Yo siempre he dicho, no le tenga miedo a los hombres. No le tenga miedo a las cosas de la vida. Yo hasta me atrevo a decir, no le tenga miedo al diablo. Pero sí le recomiendo, téngale miedo a Dios. Porque yo siempre he dicho, ¿sabe por qué yo no tengo miedo al diablo? Porque del diablo Dios me defiende. Cuando el diablo viene contra mí, Dios sale al paso y dice, ¿para dónde vas? Si el diablo retrocede. Así que yo no tengo miedo al diablo. Pero si Dios se enoja conmigo,
y Dios me quiere hacer daño, ¿quién me va a defender de Dios? El diablo no va a venir y decir, espérate Miguel, yo te defiendo de Dios. Sí, si al diablo Dios lo hace así. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque anda la gente temerosa, asustada, preocupada, miedo por todo. No, hombre, si del que de veras debemos de tener miedo es de Dios. Porque si Dios se enoja contigo, si Dios se enoja conmigo, nadie te va a poder ayudar. Pastor, ore por mí. Y Dios le va a decir, pastor, no ores por él. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Gente que está enferma y que cuando se va a orar por ella, Dios dice, no oren por ella porque yo la enfermé. Y si Dios te enfermó, ¿quién te sana? Por eso este evangelio que yo le predico no es el evangelio de prosperidad y de emoción que predican en otros lados. Yo tengo que hablarle a usted la verdad. Yo tengo que decirle que si usted vive desordenadamente, que si usted vive como usted quiere, que si usted no se enmarca en la palabra de Dios, usted puede andar y aparentemente no pasarle nada, pero tarde que temprano Dios se va a molestar. Dios va a decir que lo agarren sus enemigos. Y entonces cuando Dios, y usted quiere que se lo lea, ¿verdad? Bueno, dice Daniel capítulo 1, así dice, mire, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Cuántos leyeron eso? ¿Cómo dice? El Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Quién entregó a Joacim en manos de sus enemigos? Y si Dios no hubiese querido entregarlo en manos de sus enemigos le hubieran hecho daño. No. Mire, hermano, hay un rey a quien Dios le mandó a decir, arregla tu casa porque te mueres. Y si Dios te dice que te mueres, te mueres. ¿Aló? ¿Está duro el tema? Está duro, yo lo sé. A mí también me raspó por dentro el Señor, porque antes de predicarle a usted, primero, predicador, predícate a ti mismo. Por eso la palabra es de dos filos, porque corta allá, pero primero corta acá. Yo sé que está fuerte, a mí me confrontó Dios. Y yo te digo una cosa, hermano. Si Dios dice, lo enfermo porque lo enfermo, no hay medicina en el mundo que te cure. Te mueres de un dolorcito de cabeza. Y Dios le dijo a este rey, arregla tu casa, pon todo en orden, haz tu testamento, deja tus herederos. ¿Por qué, Señor? Porque te mueres. Pero mira a este rey, cuando le dijeron te mueres, y él dijo, aquí no me salva nadie, se tiró al suelo, porque Dios mandó un profeta a decirle eso. Y este hombre, el profeta, da la espalda y se va, porque mire, hermano, irle a decir eso a un rey que tiene autoridad para meterlo en la cárcel, a uno para azotarlo, y que Dios le dice, mire, ve a decirle al rey que lo voy a matar, que se va a morir. Yo pienso que el profeta así de larguito, hola rey. Profeta, ¿cómo estás? Bueno, aquí te traigo mensaje. Entra, no, desde aquí te lo doy. ¿Cuál es el mensaje? Te vas a morir. Y antes de que te enojes, me voy. Se dio la espalda y se fue. Pero el rey, en vez de enojarse con el profeta y empezar a reclamar, se tiró al suelo y empezó a llorar y empezó a gemir y empezó a clamar misericordia. Y como la Biblia dice que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, esa es la clave para llegar ante Dios. Y aquel hombre lloraba, aquel hombre estaba contrito, aquel hombre estaba humillado, llorando. Y Dios le dijo, ¡hey, profeta! Y el profeta volteó, le dijo, yo regresa. Dijo, no, Señor, me mate ese rey. No, hombre, no te mata, regresa. Dile que ya no se muere,
Dile que le voy a regalar 15 años más de vida. Y ahí sí regresó el profeta, ¿verdad? Y ahí sí se acercó y lo levantó y le dijo: rey, no llores, Dios me mandó de regreso con otro mensaje. Y el rey, ¿qué te dijo? Cuando me muero, le dijo. No, le dijo el profeta, dice Dios que te va a regalar 15 años más. Y el rey le dijo: ¿y cómo sé que no me están mintiendo? ¿Cómo sé que es verdad? Y le dijo: ¿ves la sombra que ha avanzado? Va a retroceder 10 grados. Eso es imposible, hermano. Como señal de que Dios te da 15 años más de vida. Y el rey quedó viendo que la sombra empezó a retroceder. Y Dios le dio 15 años más de vida. Porque si Dios te quiere dar vida, no hay quien te la quite. Pero si Dios te la quiere quitar, no hay quien te salve. Por eso, hermano querido, aquí no se trata de tener contento a fulano, a perencejo, a mengano. Aquí se trata de tener contento a Dios. Lo voy a repetir: aquí se trata de tener contento a Dios. De ahí despreocúpate de todo lo demás. Que si Dios está contento contigo, te va a proveer, te va a sanar, te va a bendecir, te va a abundar, te va a resolver, te va a cuidar, te va a proteger, si tan solo Dios está agradado contigo. ¿Por qué murieron todos aquellos en el desierto? ¿Se acuerda? Claramente lo dice el apóstol Pablo. Dice que murieron en el desierto porque Dios no se agradó de ellos. ¿Quién los mató en el desierto? El sol. No, hermano. El hambre, pastor, la inanición. No, hombre, los mató Dios porque no se agradó de ellos. ¿Cuántos se están entendiendo, hermano? Que realmente al único que uno debe temer es a Jehová. El único a quien uno debe temer con temor reverente es a Dios. Porque si tú lo agradas, puedes caminar por la vida tranquilo. Porque cuando tengas necesidad de algo, Él te lo va a dar. Porque cuando necesites protección, Él te va a proteger. Porque cuando necesites prosperidad, Él te va a prosperar. Solo agrádalo. Y una vez que lo agrades, camina por la vida. Y no te preocupes que aquí caigan 1000 y 10,000 acá. No te preocupes que aquí caigan las balas y que aquí caigan los morteros. A ti no te llegará, dice Dios. Si tú agradas a Dios, camina. Y no importa que te amenacen. Y no importa que te estén amenazando. Porque la Biblia dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en quién? En el Dios que me salva. Ahora podremos entender por qué el profeta Eliseo, había un ejército que venía contra él. Un solo hombre, bueno, dos: el profeta y su asistente, su ayudante. Y Eliseo está dentro en la casa, haciendo lo que todo hombre de Dios debe estar haciendo, en vida devocional con Dios, orando, platicando con Dios. Y ahí Eliseo en su plática con Dios. Pero su siervo, su ayudante, era distinto. Ese estaba pendiente de las cosas de afuera. Y entonces él salió así y vio aquel ejército que venía. Y se empezó a morderse las uñas, preocupado. Y luego que decía: y lo que este está orando, ¿cómo le digo que viene esa gente? Y al fin Eliseo: ¿qué te pasa, Jesse? Oh, Señor, le dice, un ejército enorme viene contra nosotros dos, le dice. Y tú ahí orando. Y tú, en vez de llamar por teléfono a alguien que nos venga a ayudar, ahí tiradote en la presencia de Dios. Y así: no te preocupes, le dice.
¿Cómo no me va a preocupar? No miras caballos, carros, lanzas, jabalinas, espadas, escudos. ¿Y nosotros qué tenemos? Nada. Cálmate, Jesse. Sí tenemos a Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién? Entonces le dice a Eliseo: ven, Jesse, le dice, ¿ves ese ejército grandote ahí de hombres? Sí, Señor. Muy bien. Ahora, Padre, abren los ojos para que vea lo que yo estoy viendo. Y cuando se le abrieron los ojos espirituales, Jesse pudo ver que había otro ejército más grande que estaba a favor de Eliseo. Un ejército no de hombres, un ejército del cielo, un ejército de ángeles, un ejército de verdaderos guerreros estaba ahí para defender a Eliseo. Hermano querido, a veces tú podrás sentirte que vas solito, pero si tú agradas a Dios, yo te lo digo, hermano, no vas solo. No vas solo. A veces tú podrás ir ahí ante el jefe, ahí te sentís chiquitito ahí sentado, y no te das cuenta que a tu lado está el Señor mismo. Hay gente que yo le he tenido que decir, porque hay gente que viene: ay, pastor, mire, me dice, es que tengo una cita de trabajo, una cita, una entrevista, y me va a entrevistar el mero gerente. Yo le digo: siéntese ahí, con mucha valentía, con mucho aplomo, no le demuestre miedo, háblele con propiedad, sienta que Dios está ahí, y hable usted sintiendo que ahí está el Padre, ahí está el Hijo, el Espíritu Santo con usted. Y los que lo han hecho me han dicho: pastor, viera que bien me fue. Hasta me dieron el puesto mejor, no del que yo iba buscando. Camina por la vida. Si tú agradas a Dios, camina por la vida en paz. Camina por la vida tranquilo. Ve por esos caminos peligrosos sabiendo que Dios está contigo. Porque no nos podemos esconder, hermano. Tenemos que andar por esas calles. A mí me toca ir a lugares que la gente me dice: pastor, ¿qué anda haciendo acá? Y yo tengo que venir, hay ovejas aquí. Ha habido lugares en los que he ido que han tenido que pedir permiso para que yo entre. Y uno me dice: pastor, no debería andar aquí. Y yo les digo: el que viene conmigo, con él no hay ningún problema. ¿Usted lo cree? Porque hay que creerlo. Yo lo creo. Yo le conté a usted que en uno de mis viajes que yo hice, le pedí a mi hermano que si se quedaba en mi casa, para que la casa no quedara sola, porque tenía unos animalitos ahí que alimentar. Y no por miedo a que pase algo en la casa. Una vez la dejé sola, y de hecho llegaron personas a quererse meter y nunca pudieron romper la puerta. Ahí estaba la seña donde metieron las barras de uñas, y la puerta no se dio. Una puerta común y corriente, y se mira que hicieron de todo por abrirla, y la puerta no abrió. Yo creo que atrás había un ángel, hermano, ahí, y los otros por fuera, al otro lado un ángel ahí. Entonces, esperando que Dios le diera la orden para... Aleluya. Entonces yo no ando tan preocupado por esas cosas. Es más, si se me llegan a perder las cosas, Dios me va a devolver mejores. Fíjese que yo me recuerdo, antes de contarle el testimonio de mi hermano que dejé en la casa, un día le robaron el carro a una hermana. Y entonces me dijeron: pastor, le robaron el carro a la hermana fulana. Y yo sabía que ellos ocupaban mucho ese carro. Yo dije: ay, la hermana va a estar desesperada a saber cómo está la hermana. Y entonces me fui, y cuando yo iba a consolarla, me dice: pastor, me dice, Dios me quiere dar carro nuevo, me dice. Y le dije yo: ¿por qué? Porque se llevaron el viejo, me dijo. Ella me ministró a mí más bien. Fíjese, qué fe de mujer, que si se perdió el carrito viejo, es que Dios le quiere dar uno nuevo. Fíjese qué fe, hermano.
Así que si se le pierden su televisor de aquellos cajones ahí, hermano, de madera así, no se preocupe, es que ya le viene el plasma o el Full HD o el LED o el Smart no sé qué. Alabado sea el nombre del Señor. Todo obra para bien a los que amamos al Señor. Así que yo no me preocupo tanto por las cosas, hermanos. Si se pierden, se pierden. Y Dios dará nuevas, pero normalmente no se pierden. Entonces yo le dije, te quedas ahí con tu esposa para que le des alimento a los perritos ahí, etcétera, etcétera. Y entonces se quedaron. Y cuando regresamos, mi cuñada le dijo a mi esposa, le dijo tía, le dijo, porque mi esposa es tía de ella. Tía, le dijo, ya sé por qué mi tío y usted viven tan tranquilos en esta casa, me dijo. ¿Por qué? Le dijo mi esposa. Porque fíjese, me dice, le dijo que la otra noche yo salí ya de noche a la pila, a la parte de atrás de la casa. Y cuando yo estaba en la pila, sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve miedo, sino que volví a ver y había un personaje blanco, altote así, que estaba cuidando esa casa. Y yo dije, ay, yo ya sé quién es, yo estoy acostumbrado, siempre anda ahí. La Biblia dice, a su ángel mandará acerca de ti que te guarde para que tu pie no tropiece en piedra. A veces, hermano, el otro día contaba un pastor de los nuestros de la misión que a las 4 de la mañana, mientras él oraba, dice que él sintió cuando llegó un personaje. Y entonces el otro personaje que estaba ahí le dijo, este es. Y el que estaba ahí se fue y quedó el otro. Y él dijo, como que hay relevo de guardias, dijo. Y cuando el otro ángel vino, el que me estaba cuidando, le dijo, este es, a este que debes de cuidar. Y se fue y dejó al otro cuidando. Alabado sea el nombre. El que tenga fe para creerlo, que lo crea. Perdone que hoy no me quité el reloj, ya no sé ni qué hora son. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermano querido, mire, si usted tiene fe para creer lo que esa Biblia dice, créalo y disfrútelo, porque esas son promesas para usted y para mí. Amén. Ahora, no eche a perder todo eso. Como Joacim, volvamos con Joacim. No eche a perder todo eso. Porque este hombre, por su vida indolente, por su vida descuidada. Mire, hermano, antes de que el enemigo venza a un hijo de Dios, esa persona, ese hijo de Dios tuvo que haberse descuidado. Porque no hay enemigo que te pueda hacer frente. Así le dijo Dios a Josué. Le dijo, nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Oh, qué maravilloso eso, hermano. Mire que ahorita que estaba ahí, uno de las hermanas que están ahí de la junta directiva de la iglesia, me dio una palabra. Y yo la oía y decía, le dije yo, gracias. Gracias porque Dios me recuerda a través de ella lo que Él siempre me ha dicho. Le dije, gracias. Yo sé eso. Bueno, un día le cuento la palabra que me dio. Y le dijo Dios a José, ninguno te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Y si esa promesa es un rema para usted, camine nada más. Si usted agrada a Dios, Dios va a ir con usted a donde quiera que usted vaya. Y esa es mi fe. Me subo a un avión y yo sé que ahí va Él conmigo. Me subo a un tren y yo sé que ahí va Él conmigo. Me subo a un carro y yo sé que ahí va Él conmigo. Me meto a un lugar y yo sé que ahí va Él conmigo. ¿Cuántos saben que ahí está el Señor con usted? Denle un aplauso fuerte al Dios del cielo.
Mire, hermano, la verdad, no toqué ni 2 puntos de 7 que Dios me dio aquí para tocar. Pero le voy a pedir que se ponga de pie porque son las 9 en punto de la noche. Y los viernes salimos 15 para las 9, pero ya se pasaron 15 minutos. El domingo seguimos en el ayuno. Póngale este mensaje, continuará, póngale. Levante sus 2 manos. Levante sus 2 manos en el nombre del Señor. Levante sus 2 manos en el nombre del Señor. Eso es. Dígale: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, dígale. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Levante sus 2 manos y dígale: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dígaselo: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, dígale. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Con su mano derecha en su corazón, dígale: Señor, que sea yo como Josías y no como Joacim. Que sea yo como un Josías que en sus días alcanza misericordia, obtiene paz para el reino y obtiene la bendición tuya. Dígale que no sea yo como Joacim, el hombre llamado a ser bendecido, el hombre llamado a ser levantado por Dios, a ser promovido por Dios. Que no sea yo como un Joacim que perdió su llamado, perdió su escogencia, perdió su gloria y echó a perder, Señor, el mismo reino. En el nombre de Jesús, despierta en mí, Señor, el hambre por ti. Despierta en mí la pasión por ti. Despierta en mí la necesidad, el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia, el deseo de estudiar, el deseo de hacer vigilias, el deseo de consagrarme, el deseo de buscarte. Porque por la negligencia de Joacim, la destrucción vino sobre aquella ciudad, sobre aquel reino. Se perdió Jerusalén, se perdió el fundamento de la paz, se perdió la paz, se perdió el linaje escogido, se perdió la juventud. Fueron llevados cautivos a Babilonia, cayeron presos del rey de la confusión. En el nombre de Jesús. La Iglesia de Cristo Mahanaim presentó a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Estamos seguros que este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida. Si desea una copia del mismo en CD o DVD, puede solicitar